Por eso no podemos soltar la oración en ningún momento. No. La oración se llegó para quedarse a esta iglesia y llegó para quedarse a este país. Aleluya. La intercesión llegó para quedarse en este país. Y apenas Dios me permita salir de aquí, sabe que lo que vamos a hacer es enseñar a este país a orar. Aleluya. Tengo invitaciones de todos los estados del país para ir a enseñarle a orar a la iglesia en cada estado. Así que por eso el diablo está haciendo todo lo que puede hacer para impedir que yo salga. Pero ¿qué? Si ya Dios lo determinó. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están orando por este servidor de Jesús para que Dios meta su mano? Gloria a Dios. ¿Por qué? Verso 5 dice según el pacto. Según el pacto, aleluya. ¿Sabe por qué va a pasar todo lo que va a pasar? No porque Javier Bertucci es Javier Bertucci, ni porque Maranata es Maranata, la iglesia más grande. No. Es por un pacto, hijo. Él hizo un pacto con nosotros. Él estableció un pacto con nosotros, como les decía hace 2 domingos cuando les prediqué el mensaje. Cuando les prediqué el mensaje, guardando nuestro corazón del fracaso. Y les hablé de la necesidad de perdonar y de orar, de amar y de perdonar. ¿Y sabe qué, hijo? Hay un pacto. Dios vio algo en nuestro corazón. Todavía yo no puedo explicar qué vio, pero Dios vio algo en nuestro corazón. Dios vio algo en nuestro corazón y nos hizo un pacto a nosotros. Y no estoy hablando en sentido, ¿cómo hablarlo? No en sentido de orgullo, no, Dios me guarde de eso. No en sentido de comparación con nadie, no, hijo, sino que Dios es Dios, Él es soberano. Él pone un pacto, Él hace un pacto con alguien y lo guarda y punto. No hay nada que hacer con eso. A David le cumplió el pacto. Dijo que nunca faltaría uno de su descendencia en el trono, hasta que Jesús se sentó en el trono a la diestra del Padre, aleluya. ¿Y cómo se le llamaba a Jesús? Jesús, hijo de David. Fíjese cómo Dios siempre cumplió su pacto con David hasta el último tiempo, cuando Jesús se sentó en el trono. Y ahora cuando venga a la tierra vendrá como un rey. Es decir, Dios cumplirá y hará el cumplimiento total del pacto con David el día que Cristo venga por segunda vez a la tierra como un rey, a reinar. Entonces, ¿qué ocurre? Él siempre cumple el pacto. Hijo, lo que Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. Dios hizo un pacto con nosotros. Y como el pacto que Él hizo con nosotros cuando salimos de Egipto, hubo un pacto el día que tú recibiste a Jesús. Tú no te acuerdas, tal vez, o tal vez tú no sabes, pero Dios hizo un pacto contigo. El día que tú viniste a un altar o te arrodillaste en cualquier parte del mundo, o tú lloraste frente a Él y te arrepentiste, Él hizo un pacto contigo. Y ese día Él nunca se olvidó de ese pacto. Y aunque tú te has olvidado muchas veces, Él nunca se ha olvidado de ese pacto. Así que es lo primero que hace para recordarte que lo que Él va a hacer no depende de ti, sino depende de Él. No es según tus habilidades o según tus aciertos o según tus fallas. Es según su pacto. Y como es según su pacto, yo tengo garantías absolutas de que Dios va a cumplir lo que Él me ha prometido. Dios me habló hace muchos años atrás de un avivamiento en este país. Y desde antes de empezar yo a pastorear en este estado, y yo estaba en Tinaquillo, yo le predicaba a estos muchachos, 5, 10, 15 muchachos, y le hablaba de un gran avivamiento que iba a venir de camino, o que venía de camino, y que iba a barrer todo el país, y que iba a haber un cambio diametral para el país. Y créame, no era lo que yo veo hoy. No veo una iglesia de tantos miles de personas. No teníamos tantas iglesias en el país. No teníamos la influencia que hoy tenemos, pero tenía la fe en el pacto. Tenía la fe en aquellas palabras que Dios me había dicho, que Él visitaría mi nación. Y fueron muchas horas, muchas madrugadas, llorando frente a Dios por esta nación. Y sigue siéndolo todavía. Así que usted cree que Dios se ha olvidado de eso. No, Dios no se olvida de su pacto, hijo. Dios no se olvida. Dice la Biblia que aunque la mujer olvidare lo que dio a luz, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Ese es el amor de Dios, hijo. Dios ama este país. Dios ama esta iglesia. Dios ama a este servidor. Y por el pacto que Él hizo con nosotros, Él se va a mantener vigente en sus promesas. Así que prepárese para un gran avivamiento. Aleluya. Oyó lo que dije, prepárese para un gran avivamiento en este país. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Se recuerda también lo que dijo el profeta? No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu.
Este avivamiento no lo va a dirigir o no lo va a establecer un hombre, lo va a establecer el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia de otros lugares, hijo. De otros lugares, ¿por qué? Porque déjeme decirle algo. Cuando yo hablaba con el pastor Gil de la iglesia Lluvia de Gracia de Guatemala, la cual tiene 16,000 personas, y él estaba ahí en la sala de mi casa hablando conmigo y afectado por algunas palabras que le había dicho. Y este hombre me decía que él percibe que el avivamiento que viene para este país no es igual al de Guatemala. Y él me decía: pastor, en Guatemala hay muchas iglesias grandes, pero no hay unidad, no hay verdadero avivamiento. Aún me decía, las cosas que Dios hace con algunos hombres de Guatemala, no las hace en Guatemala, las hace fuera de Guatemala. En otras palabras, me estaba hablando de que nosotros podríamos esperar un mejor avivamiento. Les expliqué en pasados días sobre un mensaje donde tú podías creer por un avivamiento específico. No necesitamos esperar solamente un avivamiento general, sino un avivamiento específico como el que oraba Charles Finney. Charles Finney oraba de una manera y el padre Nash oraban de una forma en que ellos generaban en lo que esperaban. En otras palabras, ellos sabían lo que iba a suceder. Ellos sabían lo que iba a suceder. ¿Sabe? Cuando el padre Nash llegó a este pueblo antes que llegara Charles Finney, y el hombre se encerró en aquella cabaña a orar por aquel pueblo, a unos 10 días antes él salió de ese pueblo y se fue donde estaba Charles Finney, en un hotel, en un pueblo cercano, y le dijo: pastor, vengo a decirle que ya el pueblo fue conquistado y que por primera vez vamos a ver un pueblo totalmente convertido a Cristo. Entonces le dijo Charles Finney al padre Nash: ¿por qué lo dices? Y me dijo el padre Nash: porque las lágrimas que he llorado, así me lo han dicho. Las lágrimas que he llorado, así me lo han dicho. Así que Charles Finney se paró y a los días fue a ese pueblo, y fue aquel famoso pueblo donde todo el pueblo se convirtió a Jesús, donde las tabernas se convirtieron en iglesias, donde los prostíbulos se convirtieron en casas de oraciones, donde todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo se convirtió a Cristo. Y este hombre no fue místico al decir: porque Dios me lo dijo, o porque un ángel me lo dijo, sino porque dijo: mis lágrimas me lo dijeron. En otras palabras, él sabía que la intercesión que había hecho, las lágrimas que había llorado, habían logrado mover el corazón de Dios a una gracia, a un favor con ese pueblo. ¿Y por qué, si el padre Nash lo logró, siendo el mismo Dios y nosotros teniendo las mismas lágrimas, por qué no nosotros lograrlo para este país? ¿Por qué nosotros no inundar este país antes que de avivamiento, antes que de la sangre de Cristo, inundarla de lágrimas por la oración? Y créame, ese es el plan que Dios me ha dado. Al salir de aquí, enseñar a orar a la iglesia en el país. Créame, lo primero que va a llegar a Venezuela va a ser un río de lágrimas. Cientos, miles de intercesores en todo el país orando por un poderoso avivamiento en Venezuela. Usted cree que no va a ocurrir, pero hay que hacer esto: trabajar. Pero quiero que sepan esto: yo estaré con ustedes, y el pacto que hice con ustedes será guardado. Y una cosa más: será por mi Santo Espíritu, será con mi Santo Espíritu. En otras palabras, no depende de ustedes, depende de mí. Pero obviamente ustedes pueden mover mi corazón. ¿Cuántos saben que podemos mover el corazón de Dios? Aleluya. Podemos mover el corazón de Dios. ¿Cómo lo movemos? Orando, buscando a Dios, hijo. O sea, no viviendo vidas, ¿cómo llamarlo? Vidas secas. No hay necesidad de vivir una vida seca. Oh, Señor Jesús, aleluya. Qué hermoso cuando tú puedes llegar, levantarte en la mañana y solamente al cepillarte, las lágrimas ya corren por tu rostro. Es una sensibilidad tierna con Dios, bañándote ahí en la presencia del Señor. No tienes que esperar la mecánica de cerrar la puerta y poner el CD de música y hacer toda la ceremonia para que Dios pueda aparecer. No. Dios está allí, pendiente de tu corazón. Estoy hablando de una relación estrecha con Dios, hijo. Aleluya.